nada. Pero acá estás presentando, sí. Entonces acá, aquí sigo. Entonces, por ejemplo, esta máquina, aquí, entonces hay una caldera que suministra calor a algo, por ejemplo, agua, ¿cierto? Suministra calor a esa agua genera vapor, los vapores van a esta turbina que se realizará trabajo y expulsará, entonces vamos acá, máquina realiza un trabajo y esa máquina expulsa esa energía a otra fuente de menor temperatura. Al producirla de menor temperatura, vuelve y se convierte en agua, ¿cierto? Pasa por esta bomba y esa agua vuelve acá, se calienta, genera vapor, pasa por la turbina, ¿cierto? Expulsa esa energía térmica de una fuente de menor temperatura, se condensa, pasa por la bomba, eso genera el ciclo. Eso es una máquina, ¿cierto? Es una máquina. Aquí me gustó esto que dice acá, que es es un esquema más simple a una máquina de vapor que está formada por 4 elementos. Entonces me gustó ahí como define los elementos, ¿no? Entonces, veamos acá un poquito más grande. Dice, una bomba. Esta mueve líquido y mantiene el sistema en funcionamiento. Cuando el fluido es un gas, en lugar de una bomba hay un compresor para poder funcionar. La bomba o el compresor requieren la entrada de una cierta cantidad de trabajo. La llaman W entrada. Este trabajo puede ser generado por la propia máquina o proceder de una fuente externa, como la red eléctrica. La caldera, en la cual el agua pasa al estado de vapor mediante la entrada de una cierta cantidad de calor, Q de entrada. Cuando la fuente de calor es exterior a la propia caldera, como ocurre en una máquina de vapor típica, cuyo calor es proporcionado por una reacción nuclear en las centrales nucleares, la luz solar, en las termosolares o la combustión de carbón o gas en las centrales térmicas. Se dice que tenemos una máquina de combustión externa. Cuando el calor es generado dentro de la propia cámara, como ocurre en los motores de vehículos, se dice que la máquina es de combustión interna. La turbina es atravesada por el vapor que sale de la caldera y que es movido por la diferencia de presiones entre la entrada y la salida de la turbina. En su paso por la turbina, el vapor mueve las alaves de esta, realizando un trabajo W sale, que se puede aprovechar para generar electricidad. Una parte de este trabajo se emplea en hacer funcionar la bomba. Al realizar ese trabajo, el vapor se enfría de acuerdo con el primer principio de la termodinámica. Bueno, y esta parte también me gusta porque aquí termina. Dice, el condensador es una cámara en la que el vapor se pone en contacto con el ambiente, de forma que el vapor se condensa y vuelve la forma de agua líquida. En este proceso se expulsa una cierta cantidad de desecho al ambiente, Q que sale, el agua vuelve a entrar en la bomba y se reanuda el ciclo. Estos que están aquí también son bien interesantes porque esto es una forma, esto es como una, espérate, aquí, útil representar una máquina térmica de manera esquemática, tal como lo muestra acá. Entonces, la máquina absorbe una cantidad de calor. Esto está a una temperatura más alta, por eso dice T caliente, T frío. Entonces, aquí va a entrar una cantidad, como esta temperatura más alta, entonces la máquina absorbe esa cantidad de calor, ¿sí? De este depósito caliente. Efectúa un trabajo y entrega el calor Q frío al depósito frío. Una forma esquemática de mostrar una máquina térmica. Esto que está acá es el que viola la segunda ley de la termodinámica, porque dice que todo el calor que está entregando la máquina, toda la cantidad de calor que está absorbiendo, todo lo está realizando en trabajo. Esto es una violación a la segunda ley, ¿cierto? Parte se hace trabajo, pero parte se debe entregar al depósito frío, ¿me entiendes?
Entonces, esta representación es una violación a la segunda ley. Este que está acá es lo que se llama los refrigeradores. Los refrigeradores toman el calor, absorben el calor del frío, se realiza trabajo sobre el sistema y entrega calor al exterior, a la parte caliente. El esquema de una máquina, representación esquemática de un refrigerador. Dice, funcionamiento de una máquina de vapor, como segundo ejemplo. Tiene la caldera, ¿cierto? El pistón y el condensador. Caldera, pistón, condensador. Dice, se genera vapor de agua en una caldera cerrada por calentamiento, ¿cierto? Lo cual produce la expansión de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela-manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona, por ejemplo, las ruedas de una locomotora o el rotor de un generador eléctrico. Una vez alcanzado el final de la carrera, el émbolo retorna a su posición inicial y expulsa el vapor del agua utilizando la energía cinética de un volante de inercia. Este vapor de agua expulsado se dirige al condensador, que lo enfría y lo devuelve a la caldera en forma de agua, comenzando así de nuevo el ciclo. ¿Listo? Esa es una máquina de vapor. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Por eso es que es importante que ustedes lo hagan de forma, con el herramienta al cero absoluto del señor Leopoldo García Colín. Es un libro realizado en México, docentes de México. Es una colección, esta colección, ¿cómo es que se llama? La colección de la ciencia para todos. ¿Cierto? Dice calor y entropía, es bastante interesante. Alguna vez se los hice leer a los chicos, ¿sí? Y comienza inclusive hablando de esta máquina de vapor. La máquina de vapor se le llama la máquina de bueno, fue construida en Alejandría, imagínate, por Herón de Alejandría, perdón, y le llamó la primera máquina de vapor que existió, ¿cierto? Es una máquina constituida por una cámara de aire con tubos curvos por donde es expulsado el vapor. La fuerza resultante por esta expulsión hace que el mecanismo comience a girar según la ley de acción y reacción. La eolípila, la primera máquina de vapor que existió. Los bracitos van como en sentido contrario y esta es la caldera. Entonces aquí, y este es pues obviamente la energía, el calor que ingresa acá hace que esa agua herva y esos vapores entonces saldrán por estos tubitos, pero como están en sentido contrario, entonces eso los hace girar, tal cual se muestra en esta imagen. Dice que aquí, por ejemplo, esta es una caldera también, entonces esto es agua, aquí se generan los vapores, ¿cierto? Aquí entra vapor, hace que se mueva este pistón, y el pistón hace que se genere este mecanismo, se mueva esta rueda, porque este pistón subirá y bajará, ¿no? Aquí sí no hay como un ciclo cerrado realmente. La energía térmica genera energía mecánica, a eso es lo que quiere, ¿sí? La energía térmica. Entonces vuelve a hacer la caldera, genera vapor, hace mover este pistón, y el pistón al moverse, ¿cierto? Hace mover este mecanismo que está acá. Aquí inclusive aquí como también yo me imagino que hay varias energías, porque la energía térmica genera energía mecánica y esa energía mecánica genera energía eléctrica. Vuelven a mostrar la representación de una máquina térmica. Entonces, el primer paso es que recibe calor, QC, lo que ya les había dicho, de una fuente de temperatura alta, ¿cierto? Que puede ser la energía solar, el horno de petróleo, reactor nuclear, etcétera. Un depósito a alta temperatura, como sea, ya sea porque es una caldera, porque es la energía solar, o porque es un horno de petróleo, o porque es un reactor nuclear. Y la convierte parte en trabajo, que es acá, y realiza el calor de desecho hacia un sumidero de calor a baja temperatura, Q frío. ¿Sí? Que puede sacar ese calor de desecho hacia la atmósfera, donde se repite el ciclo. El cambio de la energía interna de ese ciclo, ¿sí?
será igual a cero. Bueno, el trabajo neto por la máquina térmica es igual al trabajo neto que fluye dentro de ella. Entonces, el trabajo neto por una máquina térmica es igual al calor neto que fluye hacia ella. ¿Cuál es el Q neto? El Q total sería la cantidad de calor que ingresa menos la cantidad de calor que sale. Entonces sería el Q caliente, la cantidad de calor caliente menos la cantidad de calor frío. Entonces el trabajo va a ser igual a ese Q total, porque como el cambio de la energía interna es igual a cero, entonces el trabajo es igual al Q. Pero el Q lo vamos a tomar aquí como la cantidad de calor que ingresa menos la cantidad de calor que sale. Eficiencia térmica, ¿cómo vamos a definir la eficiencia térmica? La eficiencia térmica de una máquina térmica se define como el cociente del trabajo neto realizado. Bueno, el trabajo neto sobre la cantidad de calor que es absorbido del sistema, ¿cierto? El calor que se observa. El QC es el Q caliente. Entonces es el trabajo neto sobre el Q caliente. ¿Pero qué es el trabajo neto? El trabajo neto es el Q caliente menos el Q frío sobre el Q caliente. Si separamos, pues por fraccionarios nosotros podemos escribir esto como, esto es Q sobre QC menos Q frío sobre QC, QC sobre QC da 1 y Q frío sobre QC da esto que está acá. Entonces, Q frío sobre Q caliente. La eficiencia térmica se calcula como 1 menos el Q frío sobre el Q caliente. Dice, la eficiencia se puede considerar como la razón entre lo que usted obtiene, trabajo mecánico, y lo que usted da, energía térmica, a temperatura más alta. Bueno, habrá máquinas, en la vida real hay máquinas, perdón, en la vida real no existen máquinas que su eficiencia sea el 100%, o sea, cuando la eficiencia de 1 no existe en la vida real. Eso, ¿qué pasaría si la eficiencia fuera la eficiencia fuera del 100%? Tendríamos que decir que el Q frío es igual a 0. Dime, Q frío es igual a 0, ¿cierto? La eficiencia sería el 100, ¿cierto? Es decir, si no hay entrega de energía térmica al reservorio frío. En otras palabras, una máquina con eficiencia perfecta tendrá que convertir toda la energía térmica absorbida en trabajo mecánico, la cual viola la segunda ley de la termodinámica. En la práctica, todas las máquinas térmicas convierten el trabajo mecánico solo en una fracción de energía térmica para absorber. Por ejemplo, un automóvil tiene una eficiencia del 20%. Una máquina de diésel tiene una eficiencia entre el 35 y el 40. Dice entonces la segunda ley de la termodinámica, Kelvin Planck establece que es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo no produzca otro efecto que la absorción de energía térmica de un depósito y la realice en una cantidad de trabajo.